Hola, muy buenos días, maestro. Nosotros somos el equipo 4 y mi equipo está conformado por Mirna Tzipot, Diego Tamayo, Citlali Méndez y Leilani T. Nosotros vamos a presentar la introducción brevemente sobre el título de crédito, donde esto nos define que el crédito tiene un título que también se le llama valor, como estos documentos que son necesarios para ejercitar algún derecho literal en el que se consigna uno de ellos. El título de crédito es el documento que se autoriza para aportar legítimamente para ejercitar contra un deudor o transferir algún derecho literal y autónomo. De estas definiciones señalamos que los títulos de valor muy común que tienen en carácter la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. En el trabajo a continuación se hará un complemento de estudio de los distintos aspectos sobre la importancia que tiene cada uno de ellos y lo que conlleva. El título de crédito también es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que se expresa en el mismo. De lo anterior definición, pues entendemos que los títulos de crédito se componen en las principales partes, que es el valor o la clase que se consigna algún título para el material que contiene algún resultado, alguna unidad o combinación inseparable para esta figura jurídica o comercial. Y ya en este proyecto le daremos a conocer un poco más sobre ello y daremos una breve explicación. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar del concepto general de los títulos de crédito y sus características. El concepto general de los títulos de créditos, como bien sabemos, son todos aquellos documentos que nos van a permitir a nosotros ejercer el derecho textual, que se otorga precisamente en el mismo documento. Estos documentos son la representación y son necesarios para que nosotros podamos ejercer el derecho que está escrito en el documento. Uno de estos ejemplos sería el cobrar un cheque, y para cobrar este cheque es necesario que este documento cumpla con los requisitos necesarios, como sabemos, como lo marca la ley, para que este pueda ser válido. Ahora les voy a hablar de las características generales de precisamente estos documentos. Una de sus características sería incorporación. En este caso, que es el derecho está estrictamente ligado al documento. Y pues esto quiere decir que sin el documento no se podrá ejercer el derecho conferido en él. Otra de sus características sería la literalidad, pues en el documento. El derecho es puntual a lo que se está expresado en el título de crédito. Pues en este caso significa que lo plasmado en el título es tal cual el derecho a ejecutar. El derecho a ejecutar que va a ejecutar la persona, el derecho que tiene. Este también tiene legitimidad, que sería el que garantiza el ejercicio del derecho a quien corresponde legalmente. Este, en dado caso, es el que nos va a permitir que la persona que vaya a cobrar el cheque sea una persona con facultad legal y que no cualquier persona pueda ejecutar ese derecho. También su otra característica es la autonomía, porque el derecho es independiente a su poseedor y este permite también la transmisión del título. Un ejemplo sería: si un cheque es endosado a otra persona, esta tendrá el mismo derecho sobre el que tuvo el anterior poseedor. Por eso estos títulos de créditos tienen estas características. Hola, mi nombre es Diego Alejandro Velázquez Tamayo y les voy a platicar sobre los títulos de crédito como documento. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.
Para explicar lo que un título de crédito significa como documento, qué mejor que mediante un ejemplo, en este caso un pagaré. En este ejemplo tenemos por un lado a nuestra compañera Leilani y por otro lado a mí. Nuestra compañera paga una renta mensual de 3.500 a mí. Esto por el concepto de arrendamiento de una vivienda de la cual yo soy propietario. En nuestro pagaré podemos identificar características como la cantidad, el lugar donde debe ser pagado, la fecha en la que debe ser pagado, el número de pagaré, si este forma parte de un consecutivo de números, los datos también del sujeto activo y el sujeto pasivo, que en este caso el sujeto pasivo es Leilani T. López. Los documentos como los títulos de crédito son documentos que se consideran necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. La incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio al documento. Generalmente, los derechos tienen existencia independientemente del documento que sirve para comprobarlos y pueden ejercitarse sin necesidad estricta del documento. Pero tratándose de títulos de crédito, como en nuestro ejemplo el pagaré, el documento es lo principal y el derecho lo accesorio. El derecho ni existe ni puede ejercitarse si no es en función del documento como este pagaré y condicionado por él. Se menciona que es condicionado por él, puesto que en este documento podemos ver, como dijimos antes, la cantidad, el lugar en donde debe ser pagado, a quién se debe pagar y quién debe pagarlo, así como la cantidad que debe pagarse. Si analizamos más a fondo el título de crédito como es el pagaré, vemos que en el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito señala que los requisitos y menciones que el pagaré debe contener son los siguientes. A. La mención de ser un pagaré inserta en el texto del documento. B. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. C. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. D. El lugar y época del pago. E. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento. F. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Como vemos en nuestro ejemplo, este pagaré contiene todos los requisitos que la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito menciona. Por lo que entre estas dos personas sucede un negocio jurídico, ese documento cumple con la finalidad de dar certeza jurídica a la actividad que se está llevando a cabo en este ejemplo, que es un arrendamiento de una propiedad. Algo interesante sobre este documento en este acto o negocio jurídico es que este documento está intrínsecamente relacionado con el derecho que el mismo documento representa, por lo que es necesaria la exhibición del documento para poder hacer ejercicio del derecho que en él se contiene. Muchas gracias. Clasificación de los títulos de crédito. Los títulos de crédito en términos del derecho mercantil son clasificados de acuerdo a los diversos criterios: por el carácter del emisor, por los derechos que lo incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, entre otros.
Bueno, de acuerdo a la que la ley los rige, tenemos los nominados y los innominados. Los innominados son los títulos que la ley regula concretamente, por ejemplo, los cheques y los pagarés. Los innominados son aquellos que la ley no regula concretamente, sin embargo, cumplen los requisitos de la ley y se usan como tal. ¿Por quién los emite? Públicos, privados. Los públicos son los títulos que emite el mismo Estado. Por ejemplo, los títulos de deuda pública. También los privados son los títulos que emiten las organizaciones privadas, por ejemplo, las acciones de empresas. ¿Por cómo se crean? Individuales y seriales. Los individuales son singulares porque se emiten como un título único, por ejemplo, un cheque o un pagaré. Seriales o en masa porque son varios títulos en serie. Por ejemplo, la emisión de acciones. Por su objeto tenemos los personales, obligacionales y reales. Los personales o corporativo que confieren derechos a la calidad de participar dentro de una organización, por ejemplo las acciones, y en obligacionales porque representan como tal una obligación o promesa de pago como los pagarés, y en reales que firman la propiedad sobre algo, es decir, representan la cosa real, por ejemplo los certificados de depósito. Por su circulación, tenemos los normativos, a la orden y al portador. Los normativos o llamados directos son por tener una transmisión limitada al contar con un título designado, por ejemplo, las acciones. A la orden tenemos que señalan a un beneficiario y su transmisión está permitida mediante los endosos o el entregar el título, por ejemplo, los cheques. Y al portador poseen una libre transmisión. Su titular, por lo tanto, es quien lo porta. Tenemos el ejemplo del cheque al portador de un orden de pago. También por su función económica, que es especulación, inversión. Especulación se refiere a aquellos que no garantizan una ganancia. Se puede perder, pero también se puede ganar. Por ejemplo, la compra de una acción. Y la inversión son aquellos títulos que se garantizan en una ganancia. Por ejemplo, los bonos. Bueno, pues los títulos de crédito se clasifican de muchas maneras, debido a las características que estos presentan y a los distintos créditos que existen. Por nuestra parte es todo, esperemos que sea de su agrado.